Desde el Centro de Conferencia de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite a miles de centros de reuniones de todo el mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio de Melquisedec de Pleasant Grove, Utah. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, dirigirá la sesión del sacerdocio de esta noche. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside, ha pedido que yo dirija esta sesión. Estos servicios se transmiten vía satélite a los poseedores del sacerdocio que están reunidos en el tabernáculo, en el salón de asambleas, el Centro Marriott de la Universidad Brigham Young, el Centro de Capacitación Misional de Provo y en otros lugares de muchos países del mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio de Melquisedec de Pleasant Grove, Utah, bajo la dirección de Justin Bills con Clay Christianson al órgano. El coro abrirá esta sesión cantando «Levantaos, hombres de Dios». El elder Richard G. Hinckley, quien fue relevado esta tarde como miembro de los 70, ofrecerá la primera oración. Nuestro Padre eterno, como poseedores del sacerdocio, nos reunimos en este magnífico centro de conferencias y en muchos otros lugares de la tierra, en centros de estaca, y gracias a esta tecnología, en pequeñas ciudades y villas. Te rogamos que tu Espíritu esté con nosotros, para que tengamos corazones abiertos. Estamos agradecidos por profetas y apóstoles. Te pedimos, Padre, una bendición especial sobre nuestro profeta, el presidente Thomas Monson, y su esposa, su compañera eterna, la hermana Monson. Que ella pueda sentir, y él también, fortaleza, bendícelos y déjela saber el amor que tenemos por ellos. Estamos agradecidos por el sacerdocio que ha sido restaurado
Es nuestra oración que lo usemos para bendecir la vida de otros y para avanzar tu obra en la tierra. Estamos agradecidos, Padre, por el Evangelio restaurado que provee un camino recto y cierto en un mundo que ha perdido su camino. Te pedimos, Padre, esta noche que nuestras vidas mejoren como resultado de esta reunión. Que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. El coro ahora nos deleitará con Señor, te necesito. Después de lo cual, tendremos el placer de escuchar al elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de él, seguirá el obispo Keith B. McMullen, segundo consejero del obispado presidente. Posterior a las palabras del obispo McMullen, nos hablará el elder W. Christopher Waddell de los 70. Voice like thine can be.
En el espíritu de ese fabuloso himno y con la oración del elocuente del Elder Hinckley en mi corazón, esta noche deseo hablar, hermanos, y incluyo en esa, sin hablar con rodeos, sin rodeos, me dirijo también de esta manera a los jóvenes del sacerdocio arónico. Cuando relatamos la grandeza de la primera visión de José Smith, a veces pasamos por alto la confrontación amenazante que hubo poco antes. Confrontación que buscaba destruir al joven, si era posible, pero en todo caso impedir la revelación que recibiría. No hablamos del adversario más de lo necesario, y a mí no me agrada hablar de él para nada, pero la experiencia del joven José nos recuerda lo que debe recordar todo hombre y todo joven de esta audiencia. Número 1, Satanás o Lucifer o el padre de las mentiras, llámenlo como lo llamen, es real y es la personificación misma del mal. Sus motivos, en todos los casos, son maliciosos y se convulsionan ante la aparición de la luz redentora frente al pensamiento mismo de la verdad. Número 2, está eternamente opuesto al amor de Dios, a la expiación de Jesucristo y a la obra de paz y salvación. Él luchará en contra de esos en todo lugar y ocasión que le sea posible. Él sabe que será derrotado y expulsado al final, pero está decidido a llevarse a cuantos les sea posible. Entonces, ¿cuáles son algunas tácticas del diablo en este combate en el que está en juego la vida eterna? Aquí otra vez nos informa la experiencia en la Arboleda Sagrada. José Smith dijo o registró que al tratar de combatir lo que estaba por venir, Lucifer ejerció, y cito, tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de manera que no pude hablar. Como enseñó el presidente Packer esta mañana, Satanás no puede quitar la vida directamente. Es una de las muchas cosas que no puede hacer, pero aparentemente su labor de detener la obra servirá razonablemente bien si tan solo logra trabar la lengua de los fieles. Hermanos, si ese es el caso, esta noche busco a hombres, jóvenes y mayores a los que les importe tanto esta batalla entre el bien y el mal, que se alisten y hablen. Estamos en guerra y en estos pocos minutos quiero reclutar gente para unirse a la batalla. ¿Necesito tararear unos compases de Somos los Soldados? ¿Ya conocen la línea que dice, hace falta más soldados, id con valor? Claro que lo bueno de este llamado a las armas es que no pedimos voluntarios para disparar rifles ni arrojar granadas. No. Queremos batallones que usen como armas toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta noche busco misioneros que no traben voluntariamente su lengua, sino que, con el Espíritu del Señor y el poder de su sacerdocio, abran la boca y hablen milagros. Esas palabras, las autoridades dijeron en los inicios de la Iglesia, que serían el medio por el que las obras más grandes de la fe se han realizado y se realizarán. En especial pido a los jóvenes del sacerdocio arónico que estén alerta y pongan atención. Y para ustedes usaré una analogía deportiva. Esta es una batalla de vida o muerte, jóvenes, contra un contrincante que los odia y que detesta esta obra. Me pondré frente a frente con ustedes con suficiente fuego en mi voz para quemarles un poco las cejas, como lo hacen los entrenadores cuando el partido es reñido y es importante ganar. Y con el partido en juego, este entrenador les dice que para participar en él, algunos de ustedes tienen que ser moralmente más limpios de lo que son.
En esta batalla entre el bien y el mal, no pueden jugar para el adversario cuando haya tentación y luego esperar ponerse el uniforme del Señor en el momento del templo y de la misión como si nada hubiese pasado. Eso, mis amigos, no lo pueden hacer. Dios no será burlado. Entonces, ustedes y yo tenemos un dilema esta noche, y es que hay millares de jóvenes del sacerdocio arónico en los registros de esta iglesia que constituyen nuestra reserva de candidatos para el futuro servicio misional. Pero el desafío es que esos diáconos, maestros y presbíteros permanezcan activos y dignos de ser ordenados élderes y servir como misioneros. Entonces, necesitamos que los jóvenes que ya son del equipo permanezcan en él y dejen de jugar fuera de la cancha justo cuando necesitamos que jueguen y le echen ganas. En casi toda contienda deportiva que conozco, hay límites en el suelo o en la cancha, y para competir, todo participante debe permanecer dentro de ellos. El Señor ha trazado límites de dignidad para los que son llamados a trabajar con Él en esta obra. Ningún misionero puede pedir a otras personas que se arrepientan de la transgresión sexual, de usar lenguaje profano y de ver pornografía si él mismo no lo ha hecho. No puede hacerlo. El Espíritu no lo acompañará y las palabras se le atorarán en la garganta. No puede andar por lo que Ley llamó senderos prohibidos y esperar guiar a otras personas en ese estrecho y angosto camino. No puede hacerse. Pero hay una respuesta a este reto para ustedes, así como para el investigador al que enseñarán. No importa quiénes sean ustedes, o quién sea usted, ni lo que haya hecho, pueden recibir el perdón. Cada uno de ustedes, jóvenes, puede abandonar cualquier transgresión con la que batallen. Ese es el milagro del perdón, el milagro de la expiación de Jesucristo. Pero no lo pueden hacer sin un compromiso activo para con el Evangelio, y no lo pueden hacer sin arrepentirse cuando sea necesario. Estoy pidiéndoles, mis jóvenes, que sean activos y limpios. Según se requiera, les pido, actívense y vuélvanse limpios. Ahora bien, hermanos, les hablamos osadamente porque la sutileza no parece funcionar. Hablamos osadamente porque Satanás es un ser real, empeñado en destruirles. Y ustedes enfrentan su influencia a edades cada vez menores. Así que los tomamos de la solapa y les gritamos con todas nuestras fuerzas: ya empieza la batalla con gran clamor. Firmes marchad. Firmes marchad. Mis jóvenes amigos, necesitamos decenas de millares de misioneros más en los meses y años venideros. Y deben salir más jóvenes ordenados del sacerdocio arónico que sean activos, limpios y dignos de servir. A aquellos que han servido o que están sirviendo, les damos las gracias por el bien que han hecho y por las vidas que han impactado. Benditos sean. También reconocemos que hay algunos que han abrigado la esperanza de servir en misiones, pero que por motivos de salud o impedimentos fuera de su control no pueden hacerlo. Públicamente y con orgullo rendimos homenaje a ese grupo. Conocemos sus deseos y celebramos su devoción. Les amamos y les admiramos. Ustedes son parte del equipo y siempre lo serán.
aunque están honorablemente eximidos de servir tiempo completo. Pero necesitamos a todos los demás. Ahora bien, ustedes, hermanos del sacerdocio de Melquisedec, no sonrían y se sienten cómodamente en sus asientos. No he terminado todavía. Necesitamos miles de matrimonios más en la misión, en las misiones de la Iglesia. Todo presidente de misión los pide, los ruega. Donde quiera que prestan servicio, los matrimonios aportan a la obra una madurez que no pueden brindar los jóvenes de 19 años, por más excelentes que sean. Para instar a más matrimonios a servir, la primera presidencia y el quórum de los 12 ha hecho la jugada más audaz y generosa que se ha visto en la obra misional en los últimos 50 años. En mayo de este año, se notificó a los líderes del sacerdocio en el campo que los fondos misionales de la Iglesia suplementarán el costo de la vivienda, y solamente de la vivienda, si éste excede una cantidad mensual predeterminada. ¡Qué bendición! Esta es una ayuda de los cielos para el gasto más grande que enfrentan los matrimonios en su misión. Las autoridades también determinaron que los matrimonios pueden servir por 6 o 12 meses, además de los 18 o 24 tradicionales. Otro detalle maravilloso es que se permite que los matrimonios, pagándolo ellos mismos, regresen brevemente a casa para acontecimientos familiares importantes y dejen de preocuparse por tener que tocar puertas o llevar el mismo horario que los jóvenes de 19 años. No les pedimos que lo hagan, sino que hay un sinfín de otras cosas que pueden hacer, con gran flexibilidad en la forma de hacerlas. Hermanos, por razones de salud, familiares o económicas, entendemos que algunos de ustedes tal vez no puedan ir ahora o quizás nunca. Pero con un poco de planeamiento, muchos sí pueden ir. Obispos, presidentes de estaca, ustedes hablen de esta necesidad en sus consejos y conferencias. En sus reuniones desde el estrado, miren a la congregación y procuren sentir esas impresiones de los que deben recibir un llamamiento. Luego, hablen con ellos y ayúdenles a poner una fecha de servicio. Hermanos, cuando eso suceda, digan a la esposa que si ustedes pueden dejar el sillón y el control remoto por unos meses, ellas también pueden dejar a los nietos. Esos pequeñitos estarán bien y les prometo que ustedes harán cosas por ellos al servicio del Señor que por los siglos y los siglos nunca podrán hacer si se quedan en casa mimándolos. ¿Qué mejor regalo pueden dar los abuelos a su posteridad que decir con hechos y con palabras, en esta familia servimos misiones? La obra misional no es lo único que tenemos que hacer en esta grande, amplia y maravillosa iglesia. Pero casi todo lo demás depende de que las personas primero escuchen el Evangelio de Jesucristo y se unan a nuestra fe. Seguramente por eso el mandato final de Jesús a los 12 fue así de básico. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Solo así, y no de otro modo, se podrá recibir el resto de las bendiciones del Evangelio. Solidaridad familiar, programas de jóvenes, promesas del sacerdocio y ordenanzas fluyendo hacia el templo. Pero, como testificó Nefi, nada de eso ocurrirá hasta haber entrado por la puerta. Con todo lo que hay que hacer en el sendero hacia la vida eterna, necesitamos muchos misioneros más que abran esa puerta y ayuden a otros a pasar por ella. De todo hombre, joven y mayor, que posea el sacerdocio, pido una voz más devota, una voz no solo contra el mal y contra aquel que es la personificación del mal, sino una voz para lo bueno, una voz para el Evangelio, una voz para Dios. Hermanos, de todas las edades, destraben su lengua y vean cómo sus palabras obran maravillas
en la vida de quienes no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. A la batalla, id sin tardar. Con la verdad podréis conquistar. Nuestro pendón en alto plantar y un hogar celestial vamos a ganar. En el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro. Amén. Elder Holland, sign me. Holland, inscríbame. En una reciente sesión de capacitación para autoridades generales, el presidente Thomas S. Monson recalcó de nuevo los deberes y las oportunidades de los poseedores del sacerdocio arónico. En el espíritu de esa instrucción, me dirijo a ustedes. El deber, cuando se lleva a cabo debidamente, determina el destino de los pueblos y las naciones. El principio del deber es tan básico que a los poseedores del sacerdocio se les exhorta. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia. El presidente Monson explica, el llamado del deber puede llegar calladamente a medida que nosotros, los poseedores del sacerdocio, respondemos a las asignaciones que recibimos. El deber de ustedes es primeramente aprender lo que el Señor desea y después, por el poder y la fuerza de su santo sacerdocio, magnificar su llamamiento en la presencia de sus semejantes, de tal modo que las personas estén dispuestos a seguirlos. Al hablar sobre su deber, nuestro Señor dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Debido a que Jesucristo llevó a cabo su deber, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Hermanos, esta es la norma que debemos seguir. He observado que ustedes que sirven como diáconos, maestros y presbíteros tienen tan buena disposición, son tan dignos de confianza y son tan capaces de hacer su deber que lo harán al grado de lo que se espera de ustedes. Los admiramos. Su energía es contagiosa, sus habilidades asombrosas y su asociación vigorizante. Ustedes, así como el oficio del sacerdocio arónico que poseen, son esenciales para la obra del Padre Celestial con sus hijos y la preparación de esta tierra para la segunda venida. La visión que tenemos de ustedes y de sus deberes va más allá de su edad. Pablo se refirió a ustedes cuando dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. A los hombres de antaño a tiempo llegó el sacerdocio llamado de Aarón. Por los levitas, sacerdotes y profetas también, a los hijos de Dios para bendecir sirvió. Luego el Salvador del mundo arribó, y a uno llamado Juan buscó, para que con ese mismo poder se bautizara y las puertas de la salvación marcara. En los últimos días, ese mismo poder otra vez a la tierra se restauró, para que las verdades del Evangelio en el alma volvieran a nacer. Sacerdocio arónico, verdad sublime. Ven en preparación para que ocurra la redención a través del amado Hijo de Dios. Y aquel que ministra esos poderes, un niño ya no es. Con el manto del sacerdocio sobre él, decimos, he aquí el hombre. El poder y la autoridad del sacerdocio de Aarón consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores, la letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos.
El presidente Boyd K. Packer ha observado: nos ha ido muy bien al distribuir la autoridad del sacerdocio. Tenemos la autoridad del sacerdocio establecida casi en todas partes, pero la distribución de la autoridad del sacerdocio ha superado, creo yo, a la distribución del poder del sacerdocio. Por el bienestar eterno de los hijos de Dios, esto se debe remediar. Nuestro profeta nos ha dicho cómo lo podemos lograr. El presidente Monson dijo: quiero que el poder del sacerdocio se fortalezca. Quiero que esta fuerza y poder se difunda por todo el cuerpo del sacerdocio, desde la cabeza hasta el último y más humilde diácono de la iglesia. Todo hombre debe buscar y disfrutar las revelaciones de Dios, la luz del cielo que brilla en su alma y le dé conocimiento en cuanto a sus deberes, acerca de esa porción de la obra que recae sobre él en su sacerdocio. ¿Qué puede hacer un diácono, maestro o presbítero para recibir el espíritu de revelación y magnificar su llamamiento? Puede vivir de tal manera que pueda disfrutar del poder limpiador, santificante e iluminador del Espíritu Santo. La importancia de esto se encuentra en estas palabras de Alma: y ahora os digo que este es el orden según el cual soy llamado, para predicar a la nueva generación que deben arrepentirse y nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, su corazón cambia. Ya no tiene apetito por las cosas malas o impuras. Siente un profundo y perdurable amor por Dios. Desea ser bueno, servir a los demás y guardar los mandamientos. El presidente Joseph F. Smith describió la experiencia que tuvo con este potente cambio. El sentimiento que descendió sobre mí fue uno de verdadera paz, de amor y de luz. Sentí en mi alma que si yo había pecado, se me había perdonado y que efectivamente fui limpiado del pecado. Mi corazón se conmovió y sentí que no deseaba dañar ni al insecto más pequeño que hubiese bajo mis pies. Sentí que quería hacer el bien en todas partes y a todas las personas y a todas las cosas. Sentí una renovación de vida, una renovación del deseo de hacer lo que era bueno. No quedó en mi alma ni una partícula del deseo hacia lo malo. Es cierto que no era yo más que un niño pequeño, pero sentí venir sobre mí esa influencia y sé que vino de Dios y fue y siempre ha sido para mí un testimonio viviente de mi aceptación por parte del Señor. De modo que los exhortamos, maravillosos jóvenes hermanos, a que se esfuercen diligentemente por nacer de nuevo. Oren para que se realice ese potente cambio en sus vidas. Estudien las Escrituras, deseen más que nada conocer a Dios y llegar a ser como su Santo Hijo. Disfruten de su juventud, pero dejen lo que es de niño. Eviten profanas y vanas palabrerías. Huyan de la maldad. Eviten la contención. Arrepiéntanse cuando sea necesario. Eso los ayudará a elevarse a la noble estatura de su calidad de hombre y poseerán las cualidades del valor, de la honradez, la humildad, la fe y la bondad. Sus amigos los admirarán, sus padres los elogiarán, los hermanos del sacerdocio confiarán en ustedes, y las mujeres jóvenes los adorarán, y llegarán a ser aún mejores a causa de ustedes. Dios los honrará e investirá su servicio en el sacerdocio con poder de lo alto. El resto de nosotros hará nuestra parte. Como padres y abuelos les prepararemos para prestar servicio más valiente en el reino de Dios. Como sus hermanos, seremos ejemplos que ustedes puedan seguir. Aumentaremos la fortaleza de sus quórumes. Apoyaremos a sus presidencias de quórum en el ejercicio de sus llaves de presidencia. Les proporcionaremos la oportunidad de llevar plenamente a cabo los deberes del sacerdocio arónico y a magnificar los llamamientos dentro de él. La Iglesia será grandemente bendecida mediante el ministerio de ustedes. Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. Ustedes también podrán hacerlo. Al hablar por el poder del Espíritu Santo y bendecir los sagrados emblemas de la Santa Cena,
Hombres y mujeres, niños y niñas, se esforzarán por arrepentirse, por aumentar su fe en Cristo y por tener siempre el Santo Espíritu consigo. Cuando ustedes ayunen y recojan las ofrendas de ayuno, los miembros se sentirán motivados a modelar sus obras siguiendo el ejemplo del Salvador. El Señor se preocupó por el pobre y el oprimido e hizo la seña: ven, sígueme. El servicio que ustedes desempeñan al cuidar por los desafortunados nos hace participar en su santa obra y nos ayudan a retener el perdón de nuestros propios pecados pasados. Al visitar la casa de todos los miembros, que no les dé miedo ni vergüenza. El Espíritu Santo les hará saber, en el momento que lo necesiten, las palabras que decir, el testimonio que expresar y el servicio que prestar. Sus esfuerzos y diligentes por velar siempre por los miembros de la Iglesia darán fruto. Su humilde y sincera manera de ser suavizará los corazones de incluso las personas más incrédulas y aflojará el control del adversario. La invitación que hagan a otros para que vayan con ustedes a la iglesia, participen de la Santa Cena y presten servicio con ustedes, se convertirá en un bálsamo acogedor para los que están perdidos en las sombras donde la luz del Evangelio es muy tenue. Mis amados jóvenes hermanos, no descuiden el don que hay en ustedes, el cual recibieron cuando se les confirió el sacerdocio arónico. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, sino participa del Evangelio según el poder de Dios, quien nos llamó con llamamiento santo, el cual nos fue dado en Cristo Jesús antes del principio de los tiempos. Nuestro amado profeta los ha llamado a filas. Les rendimos tributo, oramos por ustedes, nos regocijamos por servir con ustedes y damos gracias a Dios por el poder del ministerio salvador de ustedes. Testifico que Dios es nuestro Padre eterno y mora más allá en los cielos. Jesucristo es su Hijo Santo, el Redentor del mundo. Y ustedes, los del sacerdocio arónico, son sus emisarios en la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un hito en la vida de un misionero es su entrevista final o última entrevista con el presidente de misión. Parte fundamental de la entrevista será el análisis de lo que parece ser una vida de experiencias inolvidables y lecciones clave que se han adquirido en tan solo 18 a 24 meses. Si bien muchas de estas experiencias y lecciones pueden ser comunes en el servicio misional, cada misión es única, con desafíos y oportunidades que nos exigen y prueban de acuerdo con nuestra personalidad y necesidades particulares. Mucho antes de dejar nuestro hogar terrenal para servir en una misión de tiempo completo, dejamos a nuestros padres celestiales para cumplir con nuestra misión mortal. Tenemos un Padre Celestial que nos conoce, sabe nuestras fortalezas y debilidades, nuestras facultades y potencial. Él sabe qué presidente de misión y compañeros y qué miembros e investigadores necesitamos para llegar a ser el misionero, el esposo, el padre y el poseedor del sacerdocio que somos capaces de llegar a ser. Profetas, videntes y reveladores asignan a los misioneros bajo la dirección y la influencia del Espíritu Santo. Presidentes de misión inspirados dirigen la transferencia cada 6 semanas y rápidamente aprenden que el Señor sabe exactamente dónde quiere que sirva cada misionero. Hace unos años, el elder Javier Misiego, de Madrid, España, estaba cumpliendo una misión de tiempo completo en Arizona. En esa época, su llamamiento misional a los Estados Unidos parecía un poco inusual, ya que la mayoría de los jóvenes de España eran llamados a servir en su propio país. Al término de una charla fogonera de estaca, donde él y su compañero habían sido invitados a participar, se le acercó a él, el elder Misiego, un miembro menos activo de la iglesia. Lo había llevado un amigo. Era la primera vez que este hombre había estado dentro de una capilla en años. Él le preguntó al elder Misiego si conocía a José Misiego, de Madrid. Cuando el elder Misiego respondió que el nombre de su padre era José Misiego, el hombre emocionado hizo algunas preguntas más para confirmar que ese era el José Misiego. Cuando se determinó que estaban hablando del mismo hombre, este miembro menos activo se puso a llorar.
Su padre fue la única persona que bauticé durante toda mi misión, explicó, y describió cómo su misión, según su parecer, había sido un fracaso. Atribuyó sus años de inactividad a algunos sentimientos de ineptitud y preocupación, creyendo que de alguna manera había decepcionado al Señor. El elder misiego luego describió lo que este supuesto fracaso del misionero significó para su familia. Le dijo que su padre, bautizado como un adulto soltero, se había casado en el templo, que el elder misiego era el cuarto de 6 hijos, que los 3 varones y su hermana habían servido misiones de tiempo completo, que todos estaban activos en la iglesia y que todos los que estaban casados se habían sellado en el templo. El ex misionero menos activo comenzó a sollozar. Gracias a sus esfuerzos, ahora sabía que él había bendecido muchas vidas y el Señor había enviado a un elder desde Madrid, España, a una charla fogonera en Arizona para hacerle saber que él no había sido un fracaso. El Señor sabe dónde quiere que sirva cada misionero. De la manera que el Señor decida bendecirnos en el transcurso de una misión, las bendiciones del servicio misional no están diseñadas para terminar cuando somos relevados por nuestros presidentes de estaca. Su misión es un campo de entrenamiento para toda la vida. Las experiencias, lecciones y testimonios obtenidos por medio de un servicio fiel están destinados a proporcionar una base centrada en el Evangelio que persistirá durante la vida mortal y en las eternidades. Sin embargo, para que las bendiciones continúen después de la misión, hay condiciones que se deben cumplir, porque todos los que quieran recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición, así como sus condiciones, dice en Doctrinas y Convenio. Este principio se enseña en el relato de Éxodo. Después de recibir su mandato de parte del Señor, Moisés regresó a Egipto para sacar a los hijos de Israel de la cautividad. Una plaga tras otra no le permitía la libertad, lo que les condujo a la 10ª y última plaga. Pues yo pasaré por la tierra de Egipto esta noche y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Para la protección contra del heridor, el Señor instruyó a su pueblo a ofrecer un sacrificio de un cordero sin defecto y recoger la sangre del sacrificio. Luego tenían que tomar la sangre y ponerla en la entrada de cada casa, en los 2 postes y en el dintel, con esta promesa: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado, y ellos ofrecieron el sacrificio, recogieron la sangre y la pusieron en sus hogares. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Moisés y su pueblo, según la promesa del Señor, fueron protegidos. La sangre que utilizaron los israelitas, simbólica de la futura expiación del Salvador, fue producto del sacrificio que ellos habían ofrecido. No obstante, el sacrificio y la sangre por sí solos no hubieran sido suficientes para obtener la bendición prometida, si no hubieran colocado la sangre en el dintel de la puerta. El sacrificio habría sido en vano. El presidente Monson ha enseñado: la obra misional es difícil, agota las energías, excede nuestra capacidad, exige nuestro mejor esfuerzo. Ningún otro trabajo demanda horas más largas, mayor dedicación, ni más sacrificio y oración ferviente. Como resultado de eso, regresamos de nuestras misiones con nuestros propios dones: el don de la fe, el don de testimonio, el don de la comprensión de la función del Espíritu, el don del estudio diario del Evangelio, el don de haber servido a nuestro Salvador, dones cuidadosamente empaquetados en escrituras desgastadas, en libros de Predicad mi Evangelio raídos, en diarios misionales y en corazones agradecidos. Sin embargo, al igual que los hijos de Israel, las continuas bendiciones relacionadas con el servicio misional exigen la aplicación después del sacrificio. Hace unos años, mientras la hermana Waddell y yo presidíamos la misión de España a Barcelona, quise extender una última asignación a cada misionero durante su entrevista final. Se les pidió que durante el regreso a casa tomasen tiempo para considerar las lecciones y los dones que les había proveído un generoso Padre Celestial. Se les pidió que hicieran una lista con espíritu de oración y consideraran cuál sería la mejor manera de aplicar esas lecciones en sus vidas después de la misión. Lecciones que podrían impactar cada faceta de la vida de ellos: la educación y elección de la carrera, el matrimonio e hijos, el futuro servicio en la iglesia y, lo más importante, en qué clase de personas se convertirían y cómo continuarían desarrollándose como discípulos de Jesucristo. No hay ningún exmisionero para quien sea demasiado tarde considerar las lecciones obtenidas por
medio de un servicio fiel y aplicarlas con más diligencia. Al hacerlos, sentiremos la influencia del Espíritu más plenamente en nuestra vida. Nuestra familia se fortalecerá y nos acercaremos más a nuestro Salvador y al Padre Celestial. En una conferencia general anterior, el elder Tom Perry extendió esta invitación. Hago un llamado a ustedes, exmisioneros, para que redediquen su vida, para que renueven su deseo y espíritu de servicio misional. Les llamo para que tengan la apariencia de un siervo, para que sean un siervo y para que actúen como un siervo de nuestro Padre Celestial. Deseo prometerles que hay grandes bendiciones reservadas para ustedes si continúan adelante con el celo que una vez poseyeron como misioneros de tiempo completo. Ahora, a los jóvenes que aún tienen que servir en una misión de tiempo completo, comparto el consejo del presidente Monson de octubre del año pasado. Repito lo que los profetas han enseñado por mucho tiempo, que todo joven digno y capaz debe prepararse para servir en una misión. El servicio misional es un deber de sacerdocio, una obligación que el Señor espera de nosotros, a quienes se nos han dado tanto. Al igual que con los misioneros del pasado y presente, el Señor te conoce y tiene una experiencia misional preparada para ti. Él conoce a tu presidente de misión y a su esposa maravillosa, quien te amará como si fueran uno de sus propios hijos y buscará inspiración y guía a tu favor. Él conoce cada área en la que trabajarás, a los misioneros, a los miembros que conocerás, a la gente que enseñarás y las vidas en las que impactarás por la eternidad. Por medio de tu dedicado servicio y sacrificio voluntario, tu misión se convertirá en una tierra santa para ti. Serás testigo del milagro de la conversión a medida que el Espíritu obre por tu intermedio para conmover los corazones de aquellos a quienes enseñes. Al prepararse para prestar servicio hay mucho que hacer. Para llegar a ser un siervo eficaz del Señor, se necesitará algo más que ser apartado, colocarse una placa o entrar en un centro de capacitación misional. Es un proceso que comienza mucho antes que lo llamen elder. Primero, llega a tu misión con tu propio testimonio del Libro de Mormón, que se obtiene por medio del estudio y la oración. El Libro de Mormón es una evidencia potente de la divinidad de Cristo. También es una prueba de la restauración a través del profeta José Smith. Como misionero, debes primero tener un testimonio personal de que el Libro de Mormón es verdadero. Ese testimonio del Espíritu Santo debe ser el foco principal de tu enseñanza. Segundo, llega a tu misión siendo digno de la compañía del Espíritu Santo. En las palabras del presidente Ezra Taft Benson, el Espíritu es el elemento más importante en esta obra. Cuando el Espíritu magnifica su llamamiento, usted puede realizar milagros para el Señor en el campo misional. Si no cuenta con el Espíritu, nunca tendrá éxito, sin importar cuán talento y habilidad tenga. Tercero, llega a tu misión listo para trabajar. Tu éxito como misionero dependerá principalmente de tu dedicación para encontrar, enseñar, bautizar y confirmar. Se espera que trabajes con eficacia todos los días y hagas tu mejor esfuerzo para traer almas a Cristo. Repito la invitación que dio el elder Russell Ballard a un grupo anterior de jóvenes que se preparaban para servir. Acudimos nosotros a ustedes, mis jóvenes hermanos del sacerdocio arónico. Les necesitamos, al igual que los 2000 jóvenes guerreros de Elamán. Ustedes también son hijos espirituales de Dios y pueden ser investidos con poder para edificar y defender su reino. Necesitamos que hagan convenios sagrados, así como ellos lo hicieron. Necesitamos que sean meticulosamente obedientes y fieles, tal como ellos lo fueron. Al aceptar esta invitación, aprenderás una gran lección, así como el elder misiego y todos los que hayan servido, regresado y dedicado de manera fiel. Aprenderás que las palabras de nuestro profeta, el presidente Thomas Monson, son verdaderas. La oportunidad misional es de ustedes para toda la vida. Las bendiciones de la eternidad les aguardan. Tienen el privilegio de no ser espectadores, sino participantes en el escenario del servicio del sacerdocio. Y testifico que esto es verdad en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. El coro y la congregación ahora cantarán juntos el himno número 30, A Cristo, Rey Jesús, después del cual tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Después de hablarles, escucharemos al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia.
My dear brethren, I truly Mis queridos rejoice. hermanos, disculpen, realmente es un aprecio tenerles esta noche. Hace 65 años, poco después de la Segunda Guerra Mundial, fui beneficiario de las bendiciones del programa de bienestar de la Iglesia. Aunque era un niño pequeño, aún recuerdo el dulce sabor de los duraznos envasados con trigo cocido y el olor especial de la ropa donada que los generosos miembros de la Iglesia en los Estados Unidos enviaron a los santos alemanes. Nunca olvidaré eso y siempre lo atesoraré para siempre, esos actos de amor y bondad a favor de los que teníamos gran necesidad. Esa experiencia personal y el 75 aniversario del inspirado plan de bienestar me hacen reflexionar de nuevo en los principios básicos de velar por los pobres y los necesitados, ser autosuficientes y prestar servicio a los demás. A veces, consideramos el bienestar como otro tema más del Evangelio, una de las muchas ramas del árbol del Evangelio. Pero en el plan del Señor, en mi parecer, es nuestro compromiso con los principios de bienestar que debe estar en la raíz de nuestra fe y devoción a Él. Desde el principio de los tiempos, nuestro Padre Celestial habló con gran claridad sobre este tema. Desde la tierna súplica, si me amas, te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes, hasta el mandamiento directo, y recordad en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discípulo. Y a la fuerte advertencia, de manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados conforme a la ley de mi Evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados estando en tormento. Lo temporal y lo espiritual, los dos grandes mandamientos, amar a Dios y a nuestro semejante, son la unión de lo mismo, lo temporal y lo espiritual. Es importante notar que esos mandamientos se denominan grandes, porque de ellos dependen todos los demás. En otras palabras, allí deben empezar nuestras prioridades personales, familiares y de la Iglesia. Todas las demás metas y acciones deben surgir de estos dos grandes mandamientos: el amor a Dios y a nuestros semejantes. Como dos caras de una moneda, lo temporal y lo espiritual son inseparables. El dador de toda vida proclamó: para mí, todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal. Para mí eso significa que la vida espiritual es en primer término una vida. No es solo algo para conocerse y estudiarse, sino es algo para vivirse. Lamentablemente, hay quienes pasan por alto lo temporal por considerarlo menos importante. Valoran lo espiritual, minimizan lo temporal. Aunque es importante que nuestros pensamientos se inclinen hacia el cielo, perdemos la esencia de la religión si no inclinamos también nuestras manos hacia nuestros semejantes. Por ejemplo, Enoc edificó una sociedad de Sion mediante el proceso espiritual de crear un pueblo de un corazón y una voluntad, y la obra temporal de asegurar que no hubiera pobres entre ellos. Como siempre, podemos considerar a Jesucristo como el modelo perfecto. El presidente J. Reuben Clark enseñó: cuando el Salvador vino a la tierra, tenía dos grandes misiones. Una era cumplir su papel de Mesías y efectuar la expiación de la caída y el cumplimiento de la ley. La otra era la obra que realizó entre sus hermanos y sus hermanas en la carne al aliviar sus sufrimientos.
De manera similar, nuestro progreso espiritual está inseparablemente unido al servicio temporal que damos a los demás. Uno complementa al otro. Sin uno, el otro es una falsificación del plan de felicidad de Dios. En el mundo hay muchas organizaciones y gente buena que tratan de satisfacer las necesidades urgentes de los pobres y necesitados por todos lados. Estamos agradecidos por ello. Pero la manera del Señor de cuidar a los necesitados difiere de la del mundo. El Señor dijo, es preciso que se haga a mi propia manera. A Él no le interesan solo nuestras necesidades inmediatas, sino nuestro progreso eterno. Por esa razón, la manera del Señor siempre ha incluido la autosuficiencia y el servicio a los semejantes, además también del cuidado de los pobres. En 1941, el río Gila se desbordó e inundó el Valle Duncan, en Arizona. Un joven presidente de estaca llamado Spencer W. Kimball se reunió con sus consejeros, evaluó los daños y envió un telegrama a la ciudad de Salt Lake City pidiendo una gran suma de dinero. En lugar de enviar dinero, el presidente Herbert J. Grant envió a 3 hombres, Henry D. Moyle, Marion G. Robney y Harold B. Lee. Se reunieron con el presidente Kimball y le enseñaron una lección importante. Este no es un programa de dame, dijeron ellos. Es un programa de autoayuda. Muchos años después, el presidente Kimball dijo, pienso que hubiera sido fácil para las autoridades generales enviarnos el dinero. Y para mí, no habría sido demasiado difícil sentarme en la oficina y distribuirlo. Pero recibimos un gran beneficio cuando cientos de nuestros miembros fueron a Duncan y construyeron vallas, cortaron heno, nivelaron la tierra e hicieron lo que se necesitaba. Eso es ayudarse a uno mismo. Al seguir a la manera del Señor, los miembros de la estaca del presidente Kimball no solo atendieron sus necesidades inmediatas, sino que además cultivaron la autosuficiencia, aliviaron el sufrimiento y crecieron en amor y unión al servirse mutuamente. Ahora mismo, hay muchos miembros de la iglesia que sufren, tienen hambre, pasan dificultades económicas y padecen todo tipo de aflicción física, emocional y espiritual. Oran con toda la energía de su alma, pidiendo socorro por alivio. Hermanos, por favor no piensen que es la responsabilidad de alguien más. Es la mía y es la suya. Todos hemos sido llamados a esta obra. Todos significa todos. Todo poseedor del sacerdocio arónico y de Melquisedec, ricos y pobres, en toda nación. En el plan del Señor, todos pueden contribuir. La lección que aprendemos una generación tras otra es que los ricos y los pobres tienen la misma obligación de ayudar a sus semejantes. Requerirá el que todos trabajemos juntos para aplicar con éxito los principios de bienestar y la autosuficiencia. Demasiado a menudo vemos las necesidades de los que nos rodean y esperamos que alguien de lejos las satisfaga. Quizás esperamos que los expertos con conocimiento especializado resuelvan los problemas específicos. Al hacerlo, privamos a nuestro semejante del servicio que podríamos darle y nos privamos de la oportunidad de servir. Aunque no tiene nada de malo usar a expertos, seamos realistas. Nunca habrá suficientes para resolver todos los problemas. Pero el Señor ha colocado el sacerdocio de Él y su organización a nuestra puerta en todo el mundo. En cada nación donde la Iglesia se ha establecido,
y a su lado, Él ha puesto también la sociedad de socorro. Como poseedores del sacerdocio, sabemos que ningún esfuerzo de bienestar tiene éxito si no se vale de los asombrosos dones y talentos de nuestras hermanas. La manera del Señor no es quedarse sentados al lado del arroyo esperando que el agua pase para cruzar. Es unirnos, arremangarnos la camisa, ponernos a trabajar y construir un puente o un barco para cruzar el agua de nuestros desafíos. Ustedes, varones de Sion, poseedores del sacerdocio, son ustedes los que pueden dar alivio a los santos al aplicar los inspirados principios del programa de bienestar. Es suya la misión de abrir los ojos, usar el sacerdocio y ponerse a trabajar a la manera del Señor. Durante la Gran Depresión, las autoridades generales le pidieron a Harold B. Lee encontrar la respuesta a la pobreza. En ese entonces él era un presidente de estaca. El pesar y el hambre opresivos que eran tan comunes en el mundo de aquella época. Eso se le pidió para que él encontrara esta respuesta. Le costó mucho encontrar una solución y llevó el asunto ante el Señor y le preguntó, ¿qué clase de organización tendremos para lograr esto? Y fue como si el Señor le hubiera dicho a él, mira, hijo, no necesitas ninguna otra organización. Ya te di la mejor organización que existe sobre la faz de la tierra. Nada es más grande que la organización del sacerdocio. Lo único que tienes que hacer es poner el sacerdocio a trabajar. Eso es todo. En nuestros días, ese también es el punto de partida. Ya tenemos la organización del Señor. Nuestro desafío es determinar cómo usarla. Para comenzar, tenemos que familiarizarnos con lo que el Señor ya ha revelado. No debemos suponer que ya lo sabemos. Hay que tratar el tema con la humildad de un niño. Cada generación debe aprender nuevamente las doctrinas que son el fundamento de la manera del Señor de velar por los necesitados. Como los profetas nos han dicho por muchos años, los principios de bienestar de la Iglesia no son solo buenas ideas, son verdades reveladas de Dios. Son su manera de ayudar a los necesitados. Hermanos, estudien primero los principios y las doctrinas revelados. Lean los manuales de bienestar de la Iglesia. Aprovechen el sitio de Internet que se encuentra en providedliving.org. Relean el artículo de Liaona de julio del 2011 sobre el plan de bienestar. Aprendan la manera del Señor de proveer para sus santos. Aprendan cómo se complementan los principios de la autosuficiencia, el velar por los necesitados y el servicio al prójimo. La manera del Señor para la autosuficiencia incluye equilibrar muchas facetas de la vida, entre ellas la educación académica, la salud, el empleo, la economía familiar y la fortaleza espiritual. Familiarícense con el programa actual de bienestar de la Iglesia. Una vez que hayan estudiado las doctrinas y los principios de bienestar de la Iglesia, entonces procuren aplicar lo aprendido con lo que están bajo su mayordomía. Lo que esto significa es que, en gran medida, van a tener que averiguárselas por ustedes mismos. Toda familia, toda congregación, toda área del mundo, cada área del mundo es diferente. No hay una sola respuesta que se aplique a todos en cuanto al bienestar de la Iglesia. Van a tener que trazar un curso que concuerde con la doctrina del Señor y con las circunstancias de su región geográfica. A fin de poner en práctica los principios divinos de bienestar, no siempre tienen que acudir a Salt Lake City. En lugar de ello, tienen que ver en los manuales, su propio corazón y en el cielo. Confíen en la inspiración del Señor
y usen la manera de Él. Al final, deben hacer en su área lo que los discípulos de Cristo han hecho en toda dispensación: dialogar juntos, usar todos los recursos disponibles, buscar la inspiración del Espíritu Santo, pedir la confirmación del Señor y después ponerse a trabajar. Les doy una promesa. Si siguen este modelo, recibirán ustedes una guía específica en cuanto al quién, qué y dónde de proveer conforme a la manera del Señor. Las promesas y también bendiciones proféticas de bienestar de la Iglesia de proveer conforme a la manera del Señor son las más magníficas y sublimes que el Señor ha dado a sus hijos. Él dijo: si extiendes tu alma al hambriento y sacías el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu obscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre. Seamos ricos o pobres, y sin importar en dónde vivamos en esta tierra, todos nos necesitamos mutuamente, porque al sacrificar nuestro tiempo, talentos y recursos, nuestro espíritu madura y también se refina. Esta obra de proveer conforme a la manera del Señor no es solo otro artículo en el catálogo de programas de la Iglesia. No se puede desatender ni tampoco dejar de lado. Es fundamental en nuestra doctrina. Es la esencia de nuestra religión. Hermanos, tenemos el gran privilegio especial, como poseedores del sacerdocio, de poner el sacerdocio a trabajar. No debemos apartar nuestro corazón y mente de ser más autosuficientes, velar mejor por los necesitados y rendir servicio compasivo. Lo temporal y lo espiritual están entrelazados. Dios nos ha dado esta experiencia mortal y los desafíos temporales que conlleva como laboratorio en el que podemos crecer y también llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que seamos. Ruego que entendamos el gran deber y bendición que se reciben al seguir y proveer conforme a la manera del Señor. Es mi oración en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. My dear brethren, Mis queridos hermanos, me alegra estar con ustedes en esta reunión mundial del sacerdocio de Dios. Esta noche hablaré de la preparación en el sacerdocio, tanto de nuestra propia preparación como de la que ayudamos a dar a los demás. En ocasiones, casi todos nos preguntamos: ¿estoy preparado para esta asignación en el sacerdocio? Mi respuesta es sí. Ustedes han sido preparados. Mi propósito hoy es ayudarles a reconocer esa preparación y sacar valor de ella. Como saben, el sacerdocio arónico ha sido designado como un sacerdocio preparatorio. La gran mayoría son jóvenes diáconos, maestros y presbíteros entre los 12 y 19 años. Podríamos pensar que la preparación en el sacerdocio se lleva a cabo en los años del sacerdocio arónico, pero nuestro Padre Celestial nos ha estado preparando desde que fuimos instruidos en su regazo, en su reino, antes de que naciéramos. Él nos está preparando esta noche y seguirá preparándonos siempre y cuando se lo permitamos. El propósito de toda la preparación en el sacerdocio, en la preexistencia y en esta vida, es acondicionarnos a nosotros y a las personas a quienes servimos en su nombre para la vida eterna. Algunas de las primeras lecciones de la preexistencia seguramente comprendían el plan de salvación, con Jesucristo y su expiación en su centro. No solo se nos enseñó el plan, sino que estábamos en los concilios en donde lo elegimos.
Debido a que un velo del olvido fue colocado sobre nuestra mente al nacer, hemos tenido que hallar en esta vida una manera de volver a aprender lo que una vez habíamos sabido y defendido. Parte de nuestra preparación en esta vida ha sido encontrar esa preciosa verdad para entregarnos a ella de nuevo bajo convenio. Eso ha requerido fe, humildad y valentía de nuestra parte, así como la ayuda de personas que habían encontrado la verdad y luego la compartieron con nosotros. Tal vez fueron padres, o misioneros, o amigos. Pero esa ayuda fue parte de nuestra preparación. Nuestra preparación en el sacerdocio siempre incluye a otros que ya han sido preparados para brindarnos la oportunidad de aceptar el Evangelio y que luego decidamos actuar mediante la observancia de los convenios con el fin de arraigarlos en nuestro corazón. Para ser dignos de la vida eterna, nuestro servicio en esta vida debe comprender trabajar con todo nuestro corazón, mente y fuerza y procurar preparar a los demás para que vuelvan a Dios con nosotros. Así que parte de la preparación en el sacerdocio que tendremos en esta vida será la oportunidad de servir y enseñar a otros. Ello podría abarcar ser maestros en la iglesia, padres sabios y amorosos, miembros de un quórum y misioneros del Señor. El Señor les ofrecerá oportunidades, pero al estar preparados, dependerá de nosotros. Mi objetivo esta noche es señalar algunas de las decisiones vitales necesarias para que la preparación en el sacerdocio sea exitosa. Las buenas decisiones tomadas tanto por el capacitador como por el capacitado dependerán de entender en parte la forma en que el Señor prepara a sus siervos del sacerdocio. Primero, Él llama personas, jóvenes y mayores, que podrían parecer débiles y sencillos ante los ojos del mundo y para sí mismos. El Señor puede convertir esas aparentes deficiencias en puntos fuertes. El reconocer eso cambiará la forma en que el líder sabio decide capacitar y podría cambiar la forma en que el poseedor del sacerdocio responda a las oportunidades de progreso que se le ofrezcan. Analicemos algunos ejemplos. Yo era un presbítero inexperto en un barrio enorme. Mi obispo me llamó por teléfono un domingo por la tarde. Cuando respondí, me dijo, ¿tienes tiempo para salir a visitar conmigo? Necesito tu ayuda. Solo me explicó que quería que lo acompañara a visitar a una mujer que yo no conocía, que no tenía comida y que necesitaba aprender a administrar mejor sus finanzas. Sabía que él tenía 2 consejeros experimentados en el obispado. Ambos eran hombres maduros de mucha experiencia. Uno de los consejeros era dueño de una gran empresa y más adelante llegó a ser presidente de misión y autoridad general. El otro consejero era un juez prominente. Yo era el recién llamado primer ayudante del obispo en el quórum de presbíteros. Él sabía que yo conocía poco sobre los principios de bienestar y menos de finanzas personales. Nunca había firmado un cheque. No tenía cuenta bancaria, ni siquiera había visto un presupuesto personal. Aún así, a pesar de mi inexperiencia, me percaté de su seriedad cuando dijo, necesito tu ayuda. He llegado a comprender el plan de ese obispo inspirado. Él vio en mí una oportunidad de oro para preparar a un poseedor del sacerdocio. Estoy seguro de que no vio a ese muchacho inexperto, a un futuro miembro del obispado presidente. Pero él me cuidó ese día y todos los días que lo conocía a través de los años como un proyecto de preparación muy promisorio. Parecía disfrutarlo, pero era trabajo para él. Al regresar a casa, después de visitar a la viuda necesitada, estacionó el auto.
Abrió las desgastadas escrituras que tenía muy bien marcadas y me corrigió amablemente. Me dijo que tenía que estudiar y aprender más, pero él debió haber visto que yo era lo suficientemente débil y sencillo como para ser enseñable. Hasta la fecha recuerdo lo que me enseñó, pero recuerdo mejor aún lo seguro que estaba de que yo podría aprender y ser mejor, que yo sería mejor. Él vio más allá de la realidad de quién era yo, a las posibilidades que yacen dentro de alguien que se siente lo suficientemente débil y sencillo como para desear la ayuda del Señor y creer que vendrá. Los obispos, los presidentes de misión y los padres pueden optar por actuar sobre esas posibilidades. Lo presencié hace poco durante el testimonio de un presidente del quórum de diáconos en una reunión de ayuno. Él estaba a punto de convertirse en maestro y dejar atrás a los miembros de su quórum. Él testificó con gran emoción en su voz del aumento de la bondad y del poder en los miembros de su quórum. Elogió el servicio de ellos. Entonces dijo que había podido ayudar a los nuevos diáconos cuando se sentían abrumados, porque él se había sentido abrumado cuando él entró en el sacerdocio. Sus sentimientos de debilidad lo habían hecho más paciente, más comprensivo y por lo tanto más capaz de fortalecer y servir a los demás. En esos 2 años se había vuelto experimentado y sabio, que había aprendido que lo que lo ayudaba cuando era el presidente del quórum era el recuerdo claro y vívido de sus propias necesidades cuando tenía 2 años menos. Su reto y el nuestro en el futuro vendrá cuando esos recuerdos se desvanezcan y se empañen con el tiempo y con nuestros logros. Pablo debe haber visto ese peligro al conversar con su joven compañero en el sacerdocio, Timoteo. Pablo lo alentó y lo enseñó en su propia preparación en el sacerdocio al ayudar al Señor a preparar a otros. Esta es la escritura que ustedes han escuchado 3 veces el día de hoy, si han puesto atención. Siempre recuérdenlo, que cuando ustedes lo oyen nuevamente no es aburrimiento, sino inspiración. Porque el hecho es de que si a mí se me hubiera dicho que lo hiciera de nuevo, debe de importar. Escuchen lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía con la imposición de las manos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Pablo nos dio a todos un buen consejo. No se preocupen por lo inexperto que sean, sino que piensen en lo que pueden llegar a ser con la ayuda del Señor. La doctrina en la que Pablo nos insta a deleitarnos en nuestra preparación en el sacerdocio son las palabras de Cristo para recibir el Espíritu Santo. Después podremos saber lo que el Señor quiere que hagamos en nuestro servicio y recibiremos el valor para hacerlo, cualquiera que sea la circunstancia que enfrentemos en el futuro. Se nos prepara para un servicio en el sacerdocio que será más difícil con el tiempo. Nuestro cuerpo y nuestros músculos envejecen así como nosotros. Nuestra capacidad de aprender y recordar lo que hemos leído disminuirá. Para prestar servicio en el sacerdocio, el Señor espera que ejerzamos una autodisciplina cada vez mayor todos los días de nuestra vida. Podemos estar preparados para esa prueba al cultivar la fe mediante el servicio a medida que avanzamos. El Señor nos ha dado la oportunidad de prepararnos mediante algo que Él ha llamado el juramento y el convenio del sacerdocio.
Se trata de un convenio que hacemos con Dios, de guardar todos sus mandamientos y rendir servicio como Él lo daría si estuviera aquí en persona. Al vivir a ese nivel lo mejor que podamos, aumentaremos la fortaleza espiritual que necesitaremos para perseverar hasta el fin. Excelentes guías del sacerdocio me han mostrado cómo edificar esa fortaleza. Consiste en adquirir el hábito de avanzar a pesar de la fatiga y del miedo que podrían inducirles a desistir. Los grandes maestros del Señor me han mostrado que el poder espiritual permanente se obtiene al trabajar más allá del punto en el que otros hubieran tomado un descanso. Ustedes, excelentes líderes del sacerdocio que han edificado esa fortaleza espiritual en su juventud, todavía la poseen cuando su fortaleza física se debilita. Mi hermano menor andaba en una pequeña ciudad de Utah en negocios y recibió una llamada telefónica en el hotel del presidente Spencer W. Kimball. Era tarde por la noche después de un arduo día de trabajo para mi hermano y seguramente para el presidente Kimball, quien empezó la conversación por teléfono así. Él dijo, escuché que andaba por aquí. Sé que es tarde y que quizás se haya acostado, pero ¿podría ayudarme? Necesito que venga conmigo a recorrer la ciudad para ver el estado de todas nuestras capillas. Mi hermano fue con él esa noche, sin tener ni idea en cuanto al mantenimiento de capillas y sin saber por qué el presidente Kimball haría tal cosa después de un día atareado, ni por qué necesitaba ayuda. Años después, tarde por la noche, recibí una llamada parecida en un hotel en Japón. Para ese entonces yo era el nuevo comisionado de educación de la iglesia. Yo sabía que el presidente Gordon B. Hinckley estaba cumpliendo una asignación en Japón y se estaba alojando en algún lugar de ese mismo hotel. Contesté el resonante teléfono justo después de haberme acostado, agotado por haber hecho todo lo que mis fuerzas me permitían, según yo. El presidente Hinckley me preguntó con su voz agradable, ¿por qué estás durmiendo? Mientras yo estoy aquí leyendo un manuscrito que se nos ha pedido revisar. Así que me levanté y fui a trabajar. Aunque sabía que probablemente el presidente Hinckley haría una mejor revisión del manuscrito que yo, pero de alguna manera me hizo sentir que necesitaba mi ayuda. El presidente Thomas S. Monson, al final de casi todas las reuniones, le pregunta al secretario de la primera presidencia, ¿estoy al día con mi trabajo? Y siempre sonríe cuando la respuesta es, sí, presidente, está al día. La sonrisa de satisfacción del presidente Monson me transmite un mensaje. Me hace pensar, ¿hay algo más que podría hacer en mis asignaciones? Y luego regreso a mi oficina a trabajar. Grandes maestros me han mostrado cómo hay que prepararse para guardar el juramento y el convenio cuando el tiempo y la edad lo dificultan. Me han mostrado y enseñado a disciplinarme para trabajar con más intensidad de lo que me imaginé que podría mientras aún tengo salud y fortaleza. No puedo ser un siervo perfecto a cada hora, pero sí puedo intentar dar un esfuerzo mayor de lo que pensaba que podía. Por haber adquirido ese hábito en la vida desde temprano, estaré preparado para las pruebas más adelante. Ustedes y yo podemos estar preparados con la fortaleza para guardar nuestro juramento y convenio a pesar de las pruebas que seguramente vendrán cerca del final de la vida. Vi una prueba de ello en una reunión de la mesa directiva de educación de la iglesia. El presidente Spencer W. Kimball había prestado 5 años de servicio mientras sobrellevaba una serie de problemas de salud que solo Job entendería. Él presidía la reunión esa mañana. De repente, dejó de hablar. Colapsó sobre su silla. Tenía los ojos cerrados y la cabeza sobre el pecho. Yo estaba sentado cerca de él y el elder Holland estaba junto a nosotros. Los dos nos levantamos para ayudarlo. A pesar de nuestra inexperiencia, decidimos llevarlo sobre su silla a su oficina, que estaba cerca de allí. Y fue una fría muy pesada. Él se convirtió en nuestro maestro en ese momento de gran prueba. Tomamos la silla cada uno por un lado y la levantamos,
Salimos del salón de la reunión hacia el pasillo, en el edificio de administración de la iglesia. Él entreabrió los ojos, obviamente todavía aturdido, y dijo, «Oh, por favor, tengan cuidado, no se lastimen la espalda». Cuando nos íbamos acercando a la puerta de la oficina, dijo, «Me siento muy mal por haber interrumpido la reunión». Minutos después de llevarlo a su oficina, nos miró sin saber qué estaba pasando, nos miró y nos dijo, ¿no creen que deberían volver a la reunión? Nos fuimos y regresamos enseguida sabiendo que, al estar ahí, seguro le importaba al Señor de alguna manera. El presidente Kimball había sobrepasado sus límites de perseverancia para servir y amar al Señor desde su infancia. Era un hábito que tenía tan arraigado que no le fallaba cuando lo necesitaba. Él estaba preparado y así fue capaz de enseñarnos y mostrarnos cómo estar preparados para guardar el juramento y el convenio mediante la preparación constante a lo largo de los años, empleando todas nuestras fuerzas en lo que parecían ser pequeñas tareas con pequeñas consecuencias. Mi ruego es que podamos guardar los convenios del sacerdocio para hacer que nosotros y todos a los que somos llamados para capacitar seamos merecedores de la vida eterna. Les prometo que si hacen todo lo que esté a su alcance, Dios aumentará su fortaleza y sabiduría. Él los adiestrará. Testifico que a todos a quienes ustedes capaciten y pongan un ejemplo, los amarán, como yo amo a los que me enseñaron a mí. Testifico que Dios el Padre vive y los ama. Él los conoce. Él y su Hijo resucitado y glorificado Jesucristo se le aparecieron a un muchacho sin experiencia, José Smith. Le confiaron la restauración de la plenitud del Evangelio y de la iglesia verdadera. Le infundieron ánimo cuando lo necesitó. Le dejaron sentir un amor disciplinante que lo humillaría y lo haría levantarse. Lo prepararon a él y nos están preparando a nosotros para obtener la fortaleza y seguir labrando nuestro camino hacia la gloria celestial, que es el objetivo y la razón de todo el servicio en el sacerdocio. Les dejo mi bendición de que serán capaces de reconocer las gloriosas oportunidades que Dios les ha dado al llamarlos y prepararlos para prestarle servicio a Él y a los demás. En el nombre de nuestro amoroso líder y maestro Jesucristo. Amén. Les recordamos que la transmisión del coro del tabernáculo será mañana por la mañana, desde las 9:30 hasta las 10 horas, hora de Salt Lake City. La sesión del domingo por la mañana les seguirá inmediatamente. Agradecemos al coro la hermosa música y también agradecemos a los hermanos que nos han dirigido la palabra esta noche. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de las palabras del presidente Monson, el coro cantará Hijos del Señor, venid. Luego, el elder Koichi Aoyagi de los 70 ofrecerá la última oración. Presidente Monson. Mis queridos hermanos, es un enorme privilegio estar con ustedes esta noche. Este sitio está lleno. Quienes poseemos el sacerdocio de Dios, formamos un gran vínculo y hermandad. Leemos en Doctrina y Convenios, la sección 121, versículo 36, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. ¡Qué maravilloso don hemos recibido! Tener el sacerdocio que está inseparablemente unido a los poderes del cielo. Este preciado don trae consigo, sin embargo, no solo bendiciones especiales, sino también solemnes responsabilidades.
Debemos vivir nuestra vida de modo que siempre seamos dignos del sacerdocio que poseemos. Vivimos en una época en que estamos rodeados de muchas cosas que tienen el propósito de atraernos a caminos que pueden conducirnos a la destrucción. Para evitarlos, se necesita determinación y valor. Recuerdo una época, y algunos de ustedes aquí esta noche también la recordarán, cuando las normas de la mayoría de la gente eran similares a las nuestras. Eso ya no es así. Hace poco leí en un artículo del New York Times sobre un estudio que se hizo en el verano del 2008. Un distinguido sociólogo de Notre Dame dirigió una investigación en la que entrevistó en detalle a 230 jóvenes adultos en los Estados Unidos. Creo que podemos suponer, sin equivocarnos, que los resultados serían similares en la mayor parte del mundo. Comparto con ustedes solo una porción de este revelador artículo. Y cito, los entrevistadores hicieron preguntas abiertas acerca de lo correcto e incorrecto, los dilemas morales y el significado de la vida. En las respuestas erráticas, pueden notar a los jóvenes tratando de encontrar algo sensible que decir con respecto a estos puntos, pero no tienen ni las nociones ni el vocabulario para hacerlo. Cuando se les pidió describir un dilema moral que hubiesen afrontado, 2/3 de los jóvenes o no podían contestar la pregunta o describieron problemas que no tienen nada que ver con la moral. Como por ejemplo, si tenían el dinero suficiente para alquilar cierto apartamento, si tenían suficientes monedas para el parquímetro. El artículo sigue y cito, su posición por defecto, a la cual la mayoría de ellos recurría una y otra vez, es que las decisiones morales son un asunto de preferencia individual. Es algo personal, decían típicamente. Depende de la persona. ¿Quién soy yo para juzgar? Ya que rechazan el respetar a ciegas la autoridad, muchos jóvenes se han ido al otro extremo y dicen, yo haría lo que considerara que me hará feliz o lo que sintiera. No hay otro modo de saber qué hacer con respecto No hay otro modo de saber qué hacer excepto según cómo uno se siente interiormente. Quienes hicieron las entrevistas recalcaron que la mayoría de los jóvenes con quienes hablaron no habían recibido los medios, ya sea de las escuelas, las instituciones o sus familias, para cultivar su intuición moral. Hermanos, nadie que esté al alcance de mi voz debería tener dudas en cuanto a qué es moral y qué no. Ni debería tener dudas de lo que se espera de nosotros como poseedores del sacerdocio de Dios. Se nos ha enseñado y se nos continúa enseñando las leyes de Dios. A pesar de lo que vean o escuchen en otros lugares, esas leyes son inalterables. Al transcurrir en nuestra vida diaria, es casi inevitable que nuestra fe se ponga en tela de juicio. A veces estaremos rodeados de otras personas y sin embargo seremos la minoría. O aún estaremos solos en cuanto a lo que es aceptable y lo que no lo es. ¿Tenemos el valor moral para defender nuestras creencias aunque al hacerlo nos encontremos solos? Como poseedores del sacerdocio de Dios, es esencial que seamos capaces de enfrentar con valor cualquier desafío que se nos presente. Recuerden las palabras del poeta Tennyson. Mi fuerza es la fuerza de 10, porque mi corazón es puro. Cada vez más, las celebridades y otras personas que por una razón u otra están a la vista del público tienen la tendencia a ridiculizar la religión en general y en ocasiones a la iglesia en particular. Si nuestro testimonio no está suficientemente arraigado, esas críticas pueden ocasionar que dudemos de nuestras propias creencias o hagan tambalear nuestra determinación. En la visión de Leí del árbol de la vida, que se encuentra en 1 Nefi capítulo 8, Leí ve, entre otras personas, a aquellos que se toman de la barra de hierro hasta que llegan y comen del árbol de la vida.
que sabemos representa el amor de Dios. Entonces, tristemente, después de haber participado del fruto, algunos se avergüenzan por causa de aquellos que están en el edificio grande y espacioso, que representan el orgullo de los hijos de los hombres y que los señalan y se burlan de ellos y caen en senderos prohibidos y se pierden. ¿Qué arma poderosa del adversario es el ridículo y la burla? Una vez más, hermanos, ¿tenemos el valor para mantenernos fuertes y firmes al enfrentar tan difícil oposición? Creo que mi primera experiencia en cuanto a tener el valor de defender mis convicciones fue cuando serví en la Marina de los Estados Unidos al terminar la Segunda Guerra Mundial. El entrenamiento de la Marina no fue fácil para mí, ni para ninguno que pasó por él. Durante las 3 primeras semanas estaba convencido de que mi vida corría peligro. La Marina no me estaba entrenando, estaba tratando de matarme. Siempre recordaré cuando llegó el domingo de la primera semana, el suboficial a cargo nos dio buenas noticias. En posición firmes en el campo de entrenamiento, bajo la fresca brisa de California, escuchamos sus órdenes. Hoy todos van a la iglesia. Todos, menos yo. Claro, yo voy a descansar. Y luego gritó, todos ustedes que sean católicos se reunirán en el campamento de Catur y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención firmes, marchen. Un grupo bastante grande se fue. Después dio otra orden. Quienes sean judíos se reúnen en el campamento Henry y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención, marchen. Un grupo más pequeño salió marchando. Entonces dijo, el resto de ustedes que sean protestantes se reúnen en el teatro del campamento Fergun y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención, marchen. Instantáneamente pensé, Monson, tú no eres católico, no eres judío, ni eres protestante, tú eres mormón. Así que te quedas aquí. Estoy feliz de estar vivo el día de hoy. Les aseguro que me sentí completamente solo. Valiente y determinado, sí, pero solo. Y entonces escuché las palabras más dulces que oí decir a ese suboficial. Miró hacia donde yo estaba y preguntó, ¿y ustedes, muchachos, qué se consideran? Hasta ese momento no me había percatado de que alguien estaba detrás mío en el campo de entrenamiento. Casi al mismo tiempo, casi uno de nosotros dijo, ¡mormones! Es difícil describir la alegría que invadió mi corazón cuando me di vuelta y vi a un pequeño grupo de marineros. El suboficial a cargo se rascó la cabeza con expresión de asombro, pero finalmente dijo, bueno, ustedes vayan a buscar un lugar donde reunirse y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención, marchen. Cuando salíamos marchando, pensé en las palabras de una rima que aprendí en la primaria hace muchos años. Atrévete a ser mormón. Atrévete a defender tu fe. Un propósito firme tener y a darlo a conocer. Aunque la experiencia terminó diferente de lo que yo esperaba, había estado dispuesto a permanecer firme, aún estando solo si hubiese sido necesario. Desde ese día, ha habido muchas veces en las que no ha habido nadie detrás mío y sí tuve que mantenerme firme yo solo. Qué agradecido estoy de que tomé la decisión hace mucho tiempo de permanecer firme y fiel, siempre preparado y listo para defender mi religión en caso que fuese necesario. Hermanos, en caso de que alguna vez nos sintamos inadecuados para la tarea que enfrentemos, permítanme mencionarles una declaración hecha en 1987 por el entonces presidente de la iglesia, Ezra Taft Benson, cuando se dirigía a un grupo de miembros de California. Él dijo, los profetas de todas las épocas han tenido la mira puesta en nuestros días.
Miles de millones de seres humanos que han muerto y aquellos que todavía no han nacido tienen la mira puesta en nosotros. No tengan la menor duda. Ustedes son una generación singular. Por casi 6.000 años, Dios los ha reservado para su aparición en los últimos días antes de la segunda venida del Señor. Algunas personas se desverán, pero el reino de Dios permanecerá intacto para dar la bienvenida a quien está a la cabeza, Jesucristo. Aunque esta generación se comparará en maldad a los días de Noé, cuando el Señor limpió la tierra mediante el diluvio, esta vez hay una gran diferencia. Dios ha reservado para los últimos días a algunos de sus hijos más fuertes, los que triunfalmente llevarán adelante el reino. Sí, hermanos, representamos a algunos de sus hijos más fuertes. Nuestra es la responsabilidad de ser dignos de todas las gloriosas bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros. Donde quiera que vayamos, nuestro sacerdocio nos acompaña. ¿Permanecemos en lugares santos? Por favor, antes de colocarse a ustedes y a su sacerdocio en peligro por aventurarse a lugares o participar de actividades que no son dignos ni de ustedes ni de ese poder, deténganse a considerar las consecuencias. A cada uno de nosotros se nos ha conferido el sacerdocio arónico. En el proceso, cada uno recibió el poder que contiene las llaves para la administración de ángeles. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, ustedes no se pueden dar el lujo de hacer nada que se interponga entre ustedes y la administración de ángeles en beneficio suyo. Ustedes no pueden ser inmorales en ningún sentido. No pueden ser deshonestos. No pueden engañar ni mentir. No pueden tomar el nombre de Dios en vano, ni usar un lenguaje obsceno, y aún así tener el derecho a la administración de ángeles. Si alguno de ustedes ha tropezado en su camino, quiero que comprendan, sin lugar a dudas, que hay un modo de volver. Hay un modo de volver. El proceso se llama arrepentimiento. Nuestro Salvador dio su vida para proporcionarnos a ustedes y a mí ese bendito don. A pesar de que el camino al arrepentimiento no es fácil, la promesa es real. Se nos ha dicho, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y no me acordaré más de ellos. ¡Qué frase! ¡Qué bendición! ¡Qué promesa! Tal vez haya algunos de ustedes que pensarán, no estoy cumpliendo con todos los mandamientos, ni estoy haciendo todo lo que debo. Sin embargo, ¿me va bien en la vida? ¿Puedo disfrutar del mundo y estar bien igual? Hermanos, les prometo que esto no va a durar para siempre. Hace pocos meses recibí una carta de un hombre que alguna vez pensó que podría tener las dos cosas. Ahora se ha arrepentido y ha llevado su vida de acuerdo con los principios y los mandamientos del Evangelio. Deseo compartir con ustedes un párrafo de su carta, ya que representa la realidad del pensamiento erróneo. He tenido que aprender por mí mismo, cometiendo errores, que el Salvador estaba absolutamente en lo correcto cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Intenté, como nadie lo haya hecho, de hacer las dos cosas. Al final, tuve todo el vacío, la oscuridad y la soledad que Satanás trae a aquellos que creen en sus engaños, ilusiones y mentiras.
Para que podamos ser fuertes y soportar todas las fuerzas que nos arrastran en la dirección equivocada o todas las voces que nos invitan a tomar el camino equivocado, debemos tener nuestro propio testimonio, ya sea que tengan 12 o 112 años o cualquier edad. Pueden saber por ustedes mismos que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Lean el libro de Mormón, mediten en sus enseñanzas, pregúntenle al Padre Celestial si es verdad. Tenemos la promesa de que si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Cuando sabemos que el libro de Mormón es verdadero, a eso le sigue saber que José Smith fue en verdad un profeta y que él vio a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo. Y por consiguiente que el Evangelio fue restaurado en los últimos días por medio de José Smith, incluso la restauración del sacerdocio arónico y el de Melquisedec. Una vez que obtenemos un testimonio, es preciso que compartamos ese testimonio con los demás. Muchos de ustedes, hermanos, han servido como misioneros por todo el mundo, y muchos de ustedes, jovencitos, irán a servir. Prepárense ahora para esa oportunidad. Asegúrense de que son dignos de servir. Si estamos preparados para compartir el Evangelio, estamos listos para responder al consejo del apóstol Pedro, quien instó: estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tendremos oportunidades a lo largo de nuestra vida para compartir en nuestras creencias, aunque no siempre sabemos cuándo seremos llamados a hacerlo. Esa oportunidad me llegó en 1957, cuando trabajaba en una editorial y me pidieron que fuera a Dallas, Texas, también conocida como la ciudad de las iglesias, para hablar en una convención de negocios. Después de la convención, hice un recorrido turístico en autobús que me llevó por las afueras de la ciudad. A medida que pasamos varias iglesias, nuestro chofer comentaba: a la izquierda pueden ver a la iglesia metodista, o allí a la derecha está la catedral católica. Al pasar por un hermoso edificio de ladrillos rojos situado en una colina, el chofer exclamó: ese es el edificio donde se reúnen los mormones. Una señora desde el fondo del autobús dijo: chofer, ¿nos puede decir algo más acerca de los mormones? El chofer detuvo el autobús a un costado del camino. Se dio vuelta y respondió: señora, todo lo que sé acerca de los mormones es que se reúnen en ese edificio de ladrillos rojos. ¿Hay alguien en este autobús que sepa algo acerca de los mormones? Esperé que alguien respondiera. Contemplé la expresión en el rostro de cada persona para ver alguna señal de conocimiento, algún deseo de decir algo. Nada. Me di cuenta que dependía de mí hacer lo que el apóstol Pedro enseñó. Estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También me di cuenta de la verdad del adagio: cuando el momento de la decisión ha llegado, el tiempo de la preparación ha pasado. Durante los siguientes 15 minutos, tuve el privilegio de compartir mi testimonio sobre la iglesia y de nuestras creencias con las personas del autobús. Estaba agradecido por mi testimonio y agradecido por estar dispuesto a compartirlo. Con todo mi corazón y el alma, ruego que cada hombre, y estoy mirando a muchos aquí, cada hombre que posea el sacerdocio, honre ese sacerdocio y sea leal a la confianza que se le otorgó cuando se le confirió.
Que cada uno de nosotros que poseemos el sacerdocio de Dios sepa en lo que cree, que podamos ser valientes y estar preparados para defender lo que creemos. Y si tenemos que estar solos en el proceso, que podamos hacerlo con valor, con esa fortaleza que viene del conocimiento de que en realidad nunca estamos solos cuando estamos con nuestro Padre Celestial. Al contemplar el gran don que se nos ha dado, los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. Que nuestra determinación sea siempre proteger y defenderlo y ser dignos de sus grandes promesas. Hermanos, que podamos seguir en las instrucciones del Salvador para nosotros que se encuentran en tercer Nefi. Alzad, pues, vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. Que podamos seguir siempre esa luz y mantenerla en alto para que todo el mundo la vea. Es mi ruego y mi bendición a todos que escuchan mi voz, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Our Father, which art in heaven. Nuestro Padre que estás en los cielos, nos sentimos tan agradecidos por haber podido asistir a esta reunión de sacerdocio esta noche. Nos sentimos agradecidos por poder escuchar consejo inspirado de tus siervos esta noche. Por favor, bendícenos para poder recordar lo que sentimos, para que de esta forma podamos ser dignos y ser buenos siervos tuyos en tu mano. Al tratar de magnificar nuestro sacerdocio. Padre, por favor bendícenos para poder servir con gozo y gratitud Estamos agradecidos por tu siervo, el presidente Thomas S. Monson y sus consejeros, los 12 apóstoles y otros líderes de la iglesia. Por favor, bendícelos. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.